Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar, pero tienes que ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera. Nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios. De rodillas tienes que pelear, ten valor, no dejes de creer. Tu confianza en Él tiene que estar. Si lo prometió, Él lo va a hacer. Ya no dudes más, lo lograrás. Él contigo está, solo espera. Solo espera. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirán. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás. Espera el tiempo de Dios. Sí, estamos bien, ya, estamos listos. Qué alegría, qué bendición, qué bendición. Hoy miércoles damos toda la gloria, toda la exaltación, todo honor, alabanza. Bendecimos en nombre de nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, al Espíritu Santo, bendito Consolador. Aleluya. En la parte técnica, en la parte audio, ahí está nuestro hermano Denis y me confirma, ¿hay diferencia o se mantiene? Se mantiene. Ya. Y le damos la bienvenida, bienvenido y un abrazo a todos ustedes que ya están en la sintonía
a los hermanos miembros de la iglesia y a las visitas. Bueno, no son tan visitas porque ya son parte de la familia, los fieles que se conectan, que están en la sintonía, y también a las visitas, si hay alguna visita que nos honran con su presencia. Bien, vamos a orar, vamos a presentar todo este programa en las manos de nuestro Dios, y luego ya lo que sabemos la programación, gracias a Dios, ya está todo confirmado. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, alabado, exaltado, honrado es tu nombre en este momento. Tú eres nuestro Dios, tú eres mi Señor, el dueño de nuestra vida, el Kyrios. Gracias, Padre, gracias por conocernos. Gracias, Padre, porque nos has llamado, nos has dado el maravilloso título, nombre, ser hijos de Dios. Señor, me inclino delante de tu perfección, de la santidad de nuestro Dios, de lo perfecto, de lo maravilloso, de lo majestuoso que es nuestro Dios. Señor, presento la vida de cada persona que está en la sintonía. Qué extraordinario pensar que Dios conoce y ve y escucha a cada persona que está en la sintonía. Gracias, Padre, porque nos amas. Gracias, Señor, porque nos conoce, nos entiende, y por sobre todas las cosas hay un propósito de parte de Dios, de lo alto, para cada persona, para cada matrimonio, para cada familia, para cada integrante del núcleo familiar. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Queda debajo de tu voluntad, la soberana voluntad agradable, buena y perfecta de parte de Dios. Señor, presento la parte técnica, a tus instrumentos, a tu hijo Denis, a tu hijo Jaime y a todas las personas que van a participar, a los pastores, a las hermanas que van a cantar. Señor, que tu gracia, que tu misericordia sea manifiesta una vez más para cada persona. Todo esto se lo presento en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bien, vamos al tema de hoy. Espero que esté muy atento. Creo que va a ser una enseñanza, va a ser un tema complejo, pero necesario, que tenemos que enfrentar. El tema de los fracasos, las necesidades y luego la victoria. ¿Cómo se siente usted cuando vive un fracaso? Uy, si yo le puedo contar todos estos, en mi tiempo he vivido esa experiencia de los fracasos, esas desilusiones, frustraciones, esos resultados adversos. Uno había planificado todo. ¿Cuántas veces, hermano Denny, le ha pasado a usted? Más que a mí me ha pasado como 1.000.000 de veces en los 53 años. Más o menos, por ahí andamos. Ay, Señor. Pero es parte de la vida, es un aprendizaje. La palabra del Señor, vamos a leer la palabra del Señor para que ya nos podamos ubicar en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7. Ahí está. Capítulo 4, versículo 7. Ahí comenzamos. ¿Puede buscar su Biblia? Usted que está en su casa, en su trabajo, a los que van manejando, no. A los que nos escuchan en sus vehículos, no. Pero a los que están en su casa, busque su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7. Lleva por subtítulo Viviendo por la Fe.
¿Cómo está ya los hermanos están uniéndose, se están conectando? Pasamos lista. A ver, vamos a pasar lista. ¿Quién canta? Kevin Yepes y su esposa Yelixa. Nuestra hermana Elis Cuesta. Mira, los hermanos ecuatorianos. Number one. Nuestra hermana Miriam León. Jessy Miranda, Omar Velázquez. Nuestra hermana, mira ahí la hermana puertorriqueña. Nuestra hermana Jessy Miranda, nuestra hermana María Toyenchi. Sí, María Toyenchi, la hermana Marta García y su mamá, la hermana Nancy Murillo. Me reclama, me dice, pastor, yo siempre estoy viendo el programa. La hermana Nancy Murillo, nuestra hermana Victoria Jurado, ella es una fiel auditora por la radio. Ella dice que escucha todo el día el programa en la radio. El hermano Omar Velázquez y nuestra hermana Evelyn Andrade. Nuestra hermana Evelyn Andrade vive en Staten Island. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Eso está en New York. Y a los hermanos en el extranjero, ¿qué nos está escuchando en el extranjero? Sabemos, mire, curiosamente están todos diferentes estados. Pero, qué interesante. Mira ahí nuestra hermana Jackie García. Ah, yo la conozco como Jacqueline Román. Ah, pero en Facebook. Nuestra hermana Jacqueline García, ella es puertorriqueña. No, ella es de República Dominicana. Perdón, hermana Jackie. Disculpe, hermana, de República Dominicana. Bien. Y la palabra del Señor, ya le di tiempo para buscar en su Biblia. Si usted se dio cuenta en la televisión, estoy con, ¿cómo se dice con la barra? Nuevo New Look, nueva imagen en español. Sí, el tiempo de otoño e invierno hay que cuidarse especialmente ya lo que estamos en esta época de la vida. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7 en adelante dice lo siguiente, sobre el tema de los fracasos. ¿Cómo se siente usted cuando le toca enfrentar un fracaso? Mire la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Verso 15, por ahora verso 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Palabra del Señor. Luego voy a leer otras versiones, otras traducciones en español, para que vamos conociendo y entendiendo y escudriñando, profundizando, investigando, para que podamos hacer una exégesis de mucha edificación para nuestra vida espiritual. Vamos a compartir este estudio bíblico y es tiempo ya, sí, es tiempo para hacer el primer contacto. Atención, a ver, la hermana Victoria me está escribiendo. Viendo por Facebook, pastor, muchas gracias. Bien, la hermana obediente, muchas gracias, hermana Victoria. Bien, y a propósito de su nombre, después de los fracasos, después de las necesidades,
luego viene la victoria para los cristianos, para los fieles a nuestro Dios. Vamos a tener contacto, atención, hermana Diana. Le estoy llamando a continuación. Vamos a esperar tener contacto. Ya. Hello. Aló, hello, hello. Hello, pastor, bendiciones. Excuse me, permiso. Buenas tardes, hermana Diana. Muy bien inglés, pastor. Oh, muy bien. no, Buena pronunciación. no understand speaking English. I'm sorry. Para una persona that doesn't understand, habla el sonido de las palabras y como suena perfecto. Ya, hermana Diana, le voy a llevar un regalo el fin de semana por lo que acaba de Ok, está bien, ya sabe dónde vivo, pastor. Bueno, el regalo espiritual estoy hablando. Déjeme terminar, hermano Denis. El regalo espiritual. Amén. Ya, Ese es bueno, el mejor regalo que sí. podemos tener. Oraciones, Amén. muchas cosas positivas, muchas oraciones. Ese es el regalo mejor que nos podemos regalar nosotros los hermanos en Cristo. Amén. Saludo a Matthew, a Roosevelt, a toda la familia, pastor, la hermana Carmen Jiménez, también a toda la familia de Muchas República Dominicana. Déjeme saludar que los hermanos son fieles. Ahí, mire, entre los hermanos de República Dominicana y los hermanos hondureños son los fieles de la iglesia y fieles también auditores que están en la sintonía. Ahí está nuestra hermana Nidia Maradiaga. Buenas noches, Pastor Jaime, y buenas noches a todos los hermanos. Bendiciones. ¿Qué le parece? Bueno. Suena muy bien. Los hermanos se le extrañan muchísimo. Sí. Nosotros también, Diana. Ya va a llegar el día. Yo espero que ya llegue el día. Sí, claro que sí. A ver. Pastor, en el fin de semana, el domingo creo que fue en el chat de WhatsApp que tenemos, que ha sido de gran bendición. Amén, amén. Compartí una alabanza, no sé si la llegó a escuchar. Sí, de la bendición. Tremenda bendición que me la estoy aprendiendo para poder entonarla, para que otros hermanos sean bendecidos con esa alabanza. Perfecto, gracias. Tarea. Ya. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Ay, amén, eso sí es verdad. ¿Qué ha preparado hermana Diana? Pastor, esta alabanza yo la he cantado antes, se llama Eres mi respirar, por nuestra hermana Ingrid Rosario. Esta alabanza la elegí esta semana porque de verdad que ¿qué le puedo decir, pastor? La mano del Señor siempre está en todo lo que nosotros pedimos de corazón, de alma, de pensamiento. No sé cómo otra manera de explicarlo. El Señor siempre está con nosotros y solamente le quiero dejar saber a ese hermano, a esa hermana que necesita esa palabra en este día y todos los días en su vida. Qué grande es nuestro Señor. Amén. Yo he visto la mano del Señor en mi vida, visto el cambio, la vestidumbre. Dicen que cuando tenemos a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, hasta la vestidumbre y nuestro carácter, nuestro mirar, todo cambia. Amén, sí, Señor. Y así me siento, porque yo me he dejado llevar y lavar del Espíritu. Amén, la presencia de nuestro Dios. La presencia del Espíritu siempre está en mi vida. Él nos está transformando, Él nos lleva a asemejarnos al conocimiento de Cristo. Amén. Amén. Amén, sí. Muy bien. Pastor, esta alabanza dice, tú eres mi respirar, Dios, amén. Tú siempre te tengo en mi presencia, siempre te tengo aquí presente. Tú eres mi pan, tú eres mi anhelo, y yo perdida estoy sin ti. Y eso es lo que le quiero transmitir a todos los hermanos. Sin Dios en nuestra vida, somos aquella oveja perdida. Amén. Muy bien, hermana Diana, gracias. Vamos a de nada, pastor, y que sea de gran bendición para todos los hermanos. Sí.
Amén. Escuchamos el tema que nuestra hermana Diana ha preparado de nuestra hermana Ingrid Rosario. Eres nuestro respirar. Hasta pronto, hermana Amén, Diana. pastor. Muchas bendiciones. Amén. Escuchamos el tema concentrado y atento a lo que el Señor nos quiere compartir en este momento. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive
Así es. Sí, ese debe ser nuestro deseo, nuestra búsqueda, nuestro anhelo, estar en comunión, esa relación íntima, personal con nuestro Padre, con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro Señor. Esa comunión debemos experimentar todos los días delante de nuestro Dios. Bien, quiero seguir compartiendo con ustedes, estimados hermanos, familia espiritual. Somos una iglesia, la iglesia de Dios. Saludo también a la familia Ortega Clavo, que está en la sintonía. Ellos, yo lo conozco, ellos eran miembros de la iglesia donde pastoreaba en Santiago de Chile. Tantos años. El hermano Luis, su esposa, nuestra hermana Betty, las hijas Jessie, Javiera y sus mascotas, los perritos. Bueno, les saludo a todo el mundo por allá por Santiago de Chile. Bueno, vamos al tema, el fracaso. ¿Qué entendemos por esa experiencia, por ese proceso? ¿Qué experiencia? Ese proceso del fracaso. Cuando esos resultados que nosotros esperamos son adversos, esos sucesos lastimosos, esa ruina, esa pérdida, esa frustración, esa desilusión, esa decepción, incluso, ¿por qué no decir esos desastres? Bueno, ¿qué es un fracaso? El fracaso es no tener el rendimiento esperado, es no tener éxito y ser derrotado. Algunos, aquí hay otro tema a desarrollar. ¿Qué siente usted cuando usted es una persona exitosa? ¿Conoce usted personas exitosas? ¿Y qué personalidad tienen las personas exitosas? Solo le voy a decir lo que dice en Romanos capítulo 12, verso 3, si no me equivoco. No tengamos más alto concepto del que debemos tener. ¿Me confirma, hermano Denis, Romanos capítulo 12, verso 3 o verso 4? Que no tenemos que tener más alto concepto que el que debemos tener. ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, sobre el tema de hoy día del fracaso, también quiero decir que es un fracaso, es las expectativas no cumplidas conducen a una decepción, a veces en una desesperación. La decepción por un fracaso personal es un ingrediente básico que Dios usa para hacernos crecer y también para hacer madurar. Romanos capítulo 12, verso 3, ahí está confirmado. Bien, y el vocablo fracaso en el idioma hebreo es parar, romper, destruir, frustrar y sentirse o hacer inútil. Ay, 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 fuerte palabra. Mire lo que dice Proverbios capítulo 15, verso 22. Me avisa a 7:33, ¿usted sabe por qué? Ya, en Proverbios capítulo 15, verso 22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Interesante, fallar. Bueno, también quiero argumentar que en la Biblia hay varias historias de personajes bíblicos, y voy a mencionar algunos que tuvieron este proceso, este desarrollo de los fracasos. Ya fallar al no actuar conforme a la voluntad de Dios también revela que provoca consecuencias desagradables. Esas consecuencias desagradables pueden producir desde una autoevaluación hasta un cambio de corazón y de vida. Dios usa esas consecuencias para disciplinarnos con el objetivo de cumplir su propósito y hacernos ver cuál es su voluntad.
hay dos tipos de fracaso. Esos fracasos destructivos y esos fracasos productivos que vamos a estar compartiendo después del mensaje, que a continuación vamos a estar escuchando con el pastor Marcos, contacto con California, San Diego, California. Quiero también mencionar, hermano, antes de tener contacto, la lista de peticiones que nuestra iglesia está todos los días orando. Vamos a estar mencionando. Si usted tiene otro motivo, puede escribir por las redes sociales. Ya podemos decir Facebook, use nuestra cuenta de Facebook de la iglesia y ahí puede escribirnos y la ingresamos a la lista de los motivos y necesidades y proyectos. Oramos por nuestra iglesia local, por los miembros de la iglesia, por los que asisten, por los niños, los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios, los ancianos y los parientes. Oramos por sanidad y protección, por aquellas personas que tienen el contagio del coronavirus. Estamos orando por Rodrigo Quintana, él está en el hospital, gracias a Dios recibimos noticia que ya está reaccionando, está estable. Oramos también por Héctor Jiménez Cuesta, él hoy día ingresó también por ese motivo del coronavirus o el COVID-19, Héctor Jiménez Cuesta. También oramos por la familia Navarrete Jurado, son familia de nuestra hermana Victoria. Oramos por la familia Estrella García, Anita, Karina y Denis, Helen de León y familia, Rolando Estrella, Andrés Tomala, Francisco Ferrer por sanidad, Marcos Pérez por sanidad en Puerto Rico, Lidia Cepeda por sanidad, Carlos Chapotín por un milagro, Margarita Díaz por sanidad y fortaleza, Anthony Andrade, 16 años por sanidad, adolescente Katy, 13 años y su familia, Evelyn Andrade y su familia, Julio Maldonado por sanidad, Jairo Ureña por un milagro, Evelyn Ramírez Cuesta por sanidad. Evelyn, si no me equivoco, es los familiares que están en España, si no me equivoco. Marilyn por sanidad y familia Peralta Cruz, Martín González, 11 años por sanidad, la tía Nora Aida Llerena por sanidad y protección, Miriam León por sanidad, nuestra hermana Janet por sanidad. Termino diciendo por protección, por trabajo, por la vida espiritual y emoción por cada persona, por la finanza de cada familia, por nuestros países de origen, por las familias que están en duelo, sería la familia Maradiaga. Estamos en cadena de oración. Atención, Pastor Marcos, vamos a hacer contacto con nuestro amigo, el Pastor Marcos. A ver, ¿qué noticias nos tiene por allá? El clima es muy agradable por California. ¿Aló? Muy buenas tardes, Pastor Jaime, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a todo el mundo. Oiga, ¿qué tomó? ¿Qué almorzó? ¡Qué poder! Es simplemente porque como me agarró aquí esperando su llamado, entonces dije yo, a ver, ¿cómo saludo? Y entonces como me llamó antes que yo terminara de pensar, fue lo primero que me salió, pues. Oh, qué bien. Me parece que le hizo bien los aires de México. Él está a una hora de México, en la frontera. Es muy interesante ese entorno, esa vida en ese lugar. Bien, Pastor Marcos, saludo a usted, a su familia, a la iglesia de San Diego Vista. Y todos los proyectos que usted tiene, el personal y de la familia y la iglesia, que Dios pueda confirmar lo que sea para bien. Gracias a todos. Primera Iglesia Bautista de Union City de la calle 8, un abrazo para todos, un abrazo a la distancia, creyendo en el Señor que aunque las noticias se han empezado a poner complejas otra vez, sin embargo, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo soberano, Sí. Dios cuida nuestras vidas,
y particularmente en el tema que usted ha comenzado a desarrollar hoy, creo que nos ayuda también a comprender que a veces las cosas que no son tan buenas desde la perspectiva humana tienen su plan y su propósito en la perspectiva divina. Amén. Para llegar a esa comprensión requiere experiencia, requiere madurez, y para eso estamos nosotros los que de alguna manera tenemos la responsabilidad de enseñar esto, de ayudarle a usted que oye, que nos hace el favor de oír, ayudarle a usted a darle una perspectiva bíblica de cómo enfrentar la diaria vida que se nos presenta con desafíos muchas veces. Muy bien, pastor, estamos listos, preparados para que nuestro corazón sea enseñado, nuestra vida, y recibir esa enseñanza bíblica. Bueno, gracias a Dios. Un saludo a Denis, que ya escuché que está ahí. Y Denis Manos de Tijera. No, mentira. Bueno, quiero que por favor todo aquel que nos honra con su audiencia esta tarde pueda, si tiene la opción, de ir a la palabra del Señor, particularmente en la carta de Pablo a la iglesia de Efesios, o a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, y leeremos una porción larga hasta el versículo 14. No vamos a hacer una exégesis de esta porción, no vamos a tener una interpretación profunda de esta porción, porque debo decir que esta porción es de interpretación profunda, pero no tenemos el tiempo ni el enfoque de hoy para llevar hasta allá. Por lo mismo quiero leer todo este texto y con la idea de poder rescatar de él lo que nos ayude al propósito de lo que queremos compartir hoy. Dicho eso, quiero invitarle a que lea conmigo Efesios 1, versículo 3 hasta el verso 14. Y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Así es. Bueno, este es un pasaje tremendamente rico en diferentes aspectos que deben importarnos como cristianos
de reconocer. Es un pasaje profundo, tiene que ver con un pensamiento serio, claro y radical del apóstol Pablo en relación a lo que somos como cristianos. Por lo tanto, nos puede ayudar mucho el entender, como he titulado esta reflexión, la identidad en Cristo define lo que somos. La identidad en Cristo define lo que somos. Mis queridos hermanos y hermanas, para poder vivir en un mundo infectado por el secularismo y las ideas humanas que parecen buenas, pero que tristemente van en contra de la verdad de la palabra y de las muchas cosas que nos hacen retroceder en nuestra fe, de las muchas cosas que afectan nuestra integridad, de aquellas que nos hacen doler o decaer espiritualmente y también moralmente, es cuando debemos entender quiénes somos y para qué estamos. Vuelvo y repito, en medio de dificultades, en medio de fracasos, en medio de necesidades, necesitamos identificar quiénes somos y para qué estamos. Si nosotros observamos a los héroes de la fe que nos presenta la lista de Hebreos capítulo 11, nos va a hablar con profundidad de algunos más reconocidos. Por ejemplo, nos menciona a Moisés y a partir de ahí nos mencionan a gente que actuó en fe importante, pero luego aparece una lista de características de estos hombres y mujeres. Fueron aserrados, maltratados, perseguidos, asesinados, y dice al final de esa lista, y muchos de ellos vivieron sin alcanzar la promesa, pero la creyeron. Eso define una identidad, define la identidad, lo que somos en Cristo. Pablo, al escribir esta carta, está definiendo nuestra identidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es saber quiénes somos? Voy a hacerle una pregunta. ¿Por qué sabemos que el pastor que está liderando este programa y esta iglesia se llama Jaime Vega? ¿Usted sabe por qué él es Jaime Vega? Analicemos. Porque su nombre es ese desde que nació. Me imagino que es así, no se lo cambió en el transcurso de sus años, ¿verdad, pastor? Afirmativo, hace 53 años. Hace 53 años se llama Jaime Vega. No le voy a preguntar, bueno, sé que es Vega Morales, pero el segundo nombre no se lo voy a preguntar. Todos lo conocemos por el pastor Jaime Vega, pero usted no lo conoce desde que nació. Por lo tanto, como usted, o como diríamos, la mayoría, no lo puede identificar desde niño, lo conoció ya grande, lo conoció como pastor. Por lo tanto, ¿cómo lo identifica usted? Porque él es el pastor de la primera iglesia hispana de la calle 8 en Union City. Ahora, ¿cómo puede usted identificarlo también? Es cómo predica, cómo es cuando conversa, cómo habla, cómo es con su familia, cómo es en la calle, cómo es cuando maneja, etcétera. Todo lo que hace una persona lo identifica. Eso quiere decir que le da una identidad. ¿Se acuerda cómo reconocieron a Pedro antes que negase a Jesús 3 veces? Dijeron de Pedro, este es uno de ellos porque habla como él. Pedro entonces dice, yo no conozco al hombre. Él negó su identidad. Ahora, volviendo al ejemplo anterior. Nosotros somos lo que nos fuimos formando en Cristo cuando aceptamos a Cristo Jesús. La identidad define nuestra vida y nuestro destino. Por eso es muy importante saber quién es usted y para dónde es que va en esta tierra, para saber si somos cristianos. ¿Y esto por qué es importante? Porque por más problemas que tengamos, más dificultades, enfermedades,
Dios nos habló de un destino o de un propósito en esta tierra y usted y yo tenemos que cumplirlo. Por ejemplo, cuando Jesús dice vamos al otro lado del lago, se refiere, y Jesús en la barca se duerme, empieza una gran tormenta, los discípulos avesados en el agua y en las tormentas, sin embargo parece que esta era terrible, y entonces despiertan a Jesús. Jesús va durmiendo en medio de la tormenta y lo despiertan. Jesús, despiértate que morimos. Y Jesús calma la tormenta y le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudar? Él les había dicho, vamos al otro lado. Él está dando un propósito. No importa la tormenta que pasa entre medio. Eso define nuestra identidad como cristianos. Pablo dice aquí en el texto que leímos que Dios nos bendijo. Cuando leímos aquí en Efesios capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, no está diciendo nos bendecirá, es decir, no está hablando de un futuro inminente, sino que está hablando de un pasado real. Me explico. Él les dice, este es el bendito sea el Dios y Padre quien nos bendijo. Es decir, este es un verbo que está en pasado y representa o significa que ya está hecha esa bendición. ¿Cuándo fue hecha o cuándo fue lograda esa bendición? No solo nos bendijo desde la perspectiva de la cruz de Cristo, sino que, lo vamos a ver al siguiente versículo, nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que nos dice el verso 4. Dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esto es importante. Él no nos escogió para que fuéramos un grupo de cristianos o gente creyente que asiste a una congregación y que tiene que pasar por diferentes circunstancias. No, Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Ahora, ¿por qué es importante pensar un momento en eso? Él no nos escogió, reitero, para estar el domingo en la iglesia. Él nos escogió para que nos presentemos diariamente delante de Él. Por eso Él quiere que seamos santos y sin mancha. Para poder estar delante de Dios, tenemos que estar sin mancha delante de Él. Para eso está Cristo y su sangre que define eso y nos da esa oportunidad de estar limpios de todo pecado y llegar ante la presencia de Dios. Entonces quiero que capte esto, es importante en cuanto a la identidad. Usted es una persona que fue escogida antes de la fundación del mundo, bendecida desde antes, y es una persona que fue escogida para estar como una persona seria, santa y sin mancha delante de Dios. Él nos escoge en amor, nos destinó para ser sus hijos por medio de Jesucristo, dice el verso 5, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, usted, mi querido hermano y querido hermano, amigo o amiga que escucha, usted no decide estar hoy escuchando, usted no decide que usted es un cristiano o una cristiana. El que lo decidió, el que lo escogió a usted o la escogió a usted, se llama Dios. Y a través de ese acto de escogerle, le está diciendo, porque te amo, te invito, te escojo a que seas parte de esta bendición de ser mi hijo y mi hija. Por eso agrega Pablo, según el puro afecto de su voluntad, es decir, solamente porque él así lo quiso. No, y eso te debe definir a ti. La identidad nos define. Si él me escogió antes de la fundación del mundo, si él quiere que yo sea santo y sin mancha para que esté delante de él, si él me predestinó para ser adoptado, es decir, me trajo de fuera de su pueblo y me adopta como su hijo, según el puro deseo de él, eso me está hablando de una bendición, de un privilegio. Me está hablando de que yo, usted, nosotros hemos sido escogidos para ser de Dios. Y agrega el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gracia que nos hizo aceptos en el amado
tenemos entonces que nosotros el privilegio de existir para alabar a Dios. Y el verso 7 nos confirma, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La palabra redención es una palabra teológica bien profunda. Está hablando de redención, es liberarte de la deuda. Hay una deuda por el pecado. Alguien tiene que pagar esa deuda. En la justicia de Dios, la gracia de Dios actúa en favor de nosotros, pero la justicia de Dios también actúa. Y la justicia de Dios indica que quién va a pagar la deuda de tus pecados. Entonces, cuando tú tienes una deuda, si no la pagas, alguien tiene que pagarla. Te van a penalizar, te van a culpar, te pueden hasta enjuiciar y te pueden meter en una cárcel si no pagas. Bueno, en la vida espiritual hay una deuda que todos tenemos, que es la deuda de nuestro pecado, de nuestra iniquidad generacional, y alguien tiene que pagarla, porque si no se paga, entonces tú vas a recibir el castigo de ese pecado. Jesús nos libera de esa deuda. Eso significa en quien tenemos redención. Él nos redimió. Él pagó la deuda que me tocaba a mí y la que le tocaba a mi familia generacionalmente, y la iniquidad de mi familia anterior que yo heredé. Ahora Dios, a través de Cristo, pagó con su sangre el perdón de mis pecados, por la pura gracia, dice, por las riquezas de su gracia. Por lo tanto, cuando usted es un cristiano, usted fue bendecido antes de la fundación del mundo, usted está apto para presentarse santo y sin mancha delante de Dios, usted fue adoptado como hijo para alabanza de su gloria, que nos aceptó en el amado, y tenemos el perdón, la redención de nuestra deuda, que la pagó Cristo en la cruz solamente por su gracia. Y el verso 8 agrega, y nos hizo sobreabundar para con nosotros, fíjate bien cómo funciona la gracia, en toda sabiduría e inteligencia. Él no solamente nos rescata, nos hace sus hijos, nos prepara santos, nos perdona la deuda, sino que nos hace a nosotros tener toda la sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Verso 9, para que conozcamos el misterio de su voluntad según su beneplácito, en el cual había propuesto en sí mismo. ¿Cuál? Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y los que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Me detengo ahí para explicar esto. El Señor nos ha predestinado, nos ha elegido en su gracia bendita, para que tú seas su hijo, para que estés sin mancha, para que tu pecado sea perdonado. Ahora, para ir resumiendo porque el tiempo me va a alcanzar, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida? Muy importante. Es verdad que cuando Cristo perdona mi pecado, yo le acepto como mi Señor, la vida eterna está garantizada. Pero ¿qué hago mientras tanto, pastor, con la vida que vivo en esta vida? ¿Qué hago, pastor, con la vida que me toca vivir, con las dificultades que tengo en esta vida? Bueno, la Biblia nos explica que todos nosotros tenemos que de alguna manera pasar por diferentes circunstancias o pruebas. A veces los fracasos nos llevan a entender que necesitamos a Dios, porque si nuestra vida no tuviera caídas, entonces creeríamos que somos suficientemente capaces de seguir solos. Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, verso 10 al verso 12, lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa, como cristianos, os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12, gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, los fracasos, las dificultades, las necesidades que tenemos
tenemos en la vida, el Señor nos enseña que son parte del propósito y la definición que hay en la vida. Cuando usted es un discípulo, tiene que saber que va a pasar por diferentes etapas. Por eso las ilustraciones de Cristo, lo que decíamos delante, Él va durmiendo y Él tiene paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Él nos está enseñando que cuando tú tienes la certeza de que te estás moviendo como un hijo de Dios, tu identidad es clara, podrás soportar la prueba, podrás vencer las dificultades, podrás en un momento tener necesidades, pero por sobre todas las cosas, el poder de Dios se glorifica en medio de la dificultad. El libro de Romanos nos dice en el capítulo 8 que nosotros somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, nada nos puede separar de esa convicción y del amor de Cristo. Y quiero leerles para la reflexión final, segunda de Pedro capítulo 4, versos 12 al 19, diciendo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Me llama la atención cómo Pedro dice esto, ¿no? Como parafraseando esto, tendríamos que decir: no te sorprendas de las cosas que están pasando sobre tu vida como si algo que tú no supieras que te va a pasar. Es como que él dice, como si alguna cosa extraña te pasase, es como que si tú no supieras que como cristiano vas a pasar dificultades. Está dando a entender que como cristianos sí vamos a pasar. Por lo tanto, eso sí, lo que dice Pedro. Primera de Pedro 4, 12 al 19. Okay, pastor. ¿Y qué dije yo? Segunda de Pedro. O yo le escuché. ¿Estás seguro que es primera? Sí, aquí lo estoy leyendo. Primera de Pedro 4, 12. Amado, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Sí. Ya, sí, es primera de Pedro. Ok, primera de Pedro, entonces, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso 13. Si no, gócense, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría, dice Pedro. Así es. Si sois vituperados, eso significa si son insultados, si son ofendidos, si pasan por una situación difícil en el nombre de Cristo, son bienaventurados, dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y sigue Pedro diciendo, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y dice Pedro, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, la identidad en Cristo nos define. Primera cosa, como dice Pablo a Efesios, para que seamos benditos, no para que esperemos más bendiciones. Dios las da, Él nos bendice, pero ya estamos bendecidos desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin manchas, es decir, para presentarnos delante de Dios siempre, porque somos adoptados como sus hijos, porque Él nos dio una herencia como sus hijos, porque Él sabe que en esta tierra seremos probados, pero también sabe que el Señor con su sangre preciosa pagó por todos nuestros pecados, y Él cuida de ti en medio de la dificultad, en medio de la necesidad y en medio de la victoria. El único que merece la gloria, la honra, se llama Cristo Jesús. Amén. Porque Él te escogió para que tú seas la alabanza de su gloria. Y cuando estás pasando dificultad, mi hermano, recuérdate, yo soy hijo de Dios, hija de Dios. Cuando estés pasando un momento de enfermedad, malas noticias, recuérdate, Dios me escogió, yo soy predestinado, fui adoptado como su hijo y Dios me cuida y Él va a pasarme conmigo hasta el otro lado, hasta la otra orilla.
podré ir en la barca, Jesús está durmiendo, a lo mejor no me escucha, pero tú tranquilo, Dios dio una palabra, tú estás bendito en el amado, Él te ha separado, Él te ha apartado, Él te tiene en la palma de su mano, no te dejará ni te desamparará. Y si tienes que padecer, dijo Pedro, padece como cristiano, con humildad, con seguridad, con tranquilidad, con paz. Por eso el salmista decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me haces vivir confiado. Mis amados hermanos, cuando tú declaras ser un cristiano, una cristiana, tienes que saber que eso trae consigo un sinnúmero de beneficios, pero también un sinnúmero de privilegios. Tu identidad define cómo vas a pasar todos estos momentos, Señor. si en derrota o en victoria. La paz de Cristo nos ayude, el gozo del Señor sea nuestra fortaleza y su presencia con nosotros permita que usted llegue hasta el otro lado y diga junto a la palabra y junto a nosotros, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Así Amén. es. Él es nuestro sustentador, Él es quien nos ayuda en todo momento y Él nunca nos va a abandonar. Está bien, Pastor Marco, estamos listos para orar. Hay mucha necesidad y Dios pueda glorificarse, tomar cada necesidad y hacer nuestro deseo es lo mejor para cada persona, pero todo está sujeto al tiempo de Dios y a la voluntad de Dios también. Claro que sí. Nosotros, y quiero decir esto a toda la audiencia antes de orar, nosotros, cuando digo nosotros, me refiero tal vez a otros pastores que estén sintonizando, pero también me refiero al pastor Jaime, su familia, mi familia y mi persona como pastores. No pretendemos, cuando hablamos con a este nivel o cuando hablamos una palabra, no pretendemos decirle a usted que somos mejores que usted o que tenemos más fe que usted o tal vez hablar en un sentido como que a nosotros no nos alcanzan las maldiciones no en ese sentido, sino es como que nosotros somos gente de puro éxito. Quiero que sepa que nosotros hablamos desde la perspectiva del camino. Eso significa que así como usted va en el camino, nosotros también. Y en el camino hay espinos, hay dificultades, hay obstáculos, hay enfermedades, hay malas noticias, hay pérdida. Pero desde ese camino, la responsabilidad del pastor Jaime, la mía, es ayudarle a usted a que mire a través de la Escritura al que nos sostiene a todos. Así es. Así que si por algún sentido usted siente, piensa o llega a creer por alguna razón que los que hablamos aquí no entendemos su necesidad, déjeme decirle que es posible que usted esté pasando una cosa muy difícil, pero sepa y tenga la certeza que si hablamos desde esta área o desde este punto es porque sabemos y ya hemos pasado por momentos dificilísimos de gran necesidad, de sentimientos de pérdida, de sentimientos de terror, de miedo, de aflicción, pero con la gracia de Dios nos afirmamos en su palabra. Por eso tenemos la voluntad, el ánimo, la responsabilidad de hablarle a usted para que usted también siga adelante confiando en el Señor. Amén. Dicho eso, vamos a orar. Amén. Y le quiero invitar a usted que se una a nosotros. Usted que está en una aflicción, en una gran necesidad, usted que necesita ver el poder de Dios en su vida, bueno, creámosle a la palabra. El Señor dice que Él nos escogió para estar con Él, Él nos adoptó como sus hijos, Él lavó con su sangre nuestros pecados. Por lo tanto, si Él ha hecho todo eso, ¿no nos dará también, dice la Escritura, con Él todas las cosas? Así que confiemos en el Señor y su palabra. Padre, gracias por todo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo.
Amén. Tu palabra enseña, Señor, que tú eres quien nos ayuda. Oh, Padre. Tú eres quien sostiene nuestra mano Sí, derecha y Señor. nos dice, no temas, yo les ayudo. Por eso, Señor, volvemos nuestros ojos a ti. No Oh, tenemos Dios. todas las respuestas, ni sabemos todas las cosas, pero nos basamos en lo que tú nos dices en tu palabra Sí, para Señor. creer que tú nos diste una identidad. Nos adoptaste sí. como tus hijos, pagaste por nuestras culpas, nuestros pecados, aún Señor. los pecados heredados generacionalmente e iniquidades. Señor, con tanto favor y gracia, lo único que podemos saber y entender es que tú nos amas y que quieres y deseas lo mejor para tus hijos. Oh, Señor. Señor, yo te pido por la audiencia En para tu que nombre, toda Dios. esta palabra, la enseñanza del pastor Jaime, las canciones que se interpretan, todo esto traiga consigo paz, traiga consigo dirección, traiga consigo gozo, Amén. traiga, Señor, aumento de fe, conocimiento y crecimiento, madurez espiritual. Oh, Señor, permite que esta tarde la audiencia Aleluya. entienda, sepa, procese y crea de que tú eres el Dios que le sostiene, que eres el Dios que le levanta, que eres el Dios que le lleva en medio de un camino tal vez difícil, pero la victoria está a la vista en Cristo Jesús. Señor, nada de lo que hacemos es perfecto, somos imperfectos, somos personas que mientras más te conocemos, más descubrimos lo débil que somos. Oh, Dios. Pero Señor, tú nos ayudas y nos sostienes. Amén, Señor, yo quiero orar Señor. para que ese poderoso mensaje de la cruz también traiga sobre la necesidad física, salud a la audiencia, que traiga, Señor, Amén. sanidad al enfermo, que traiga liberación al que está esclavo del pecado, al que está atado por sentimientos de depresión, espíritu de depresión, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte se va fuera en el nombre de Jesús. Amén. Todo enfermo del virus 19, pedimos, Señor, que Señor. se libere toda enfermedad del COVID ahora en el nombre de Jesús, y que, Señor, la audiencia pueda saber que tu gracia y tu favor, ese favor que leemos en la Biblia, Señor, esas gracias sobreabundantes, solo porque tú así lo quisiste de escogernos, solo por el afecto de tu voluntad. Señor, tú ahora también actuarás en favor de la audiencia y actuarás en favor de aquel que está sufriendo. Señor, hay gente que está con dolores ahora mismo. Oro en el nombre de Jesús, Señor, que tú en este mismo momento, Señor, experimenten tu favor, y ese dolor en el cuello, cervical, la espalda, columna, Amén. Señor, Sí, se va Señor. fuera en el nombre de Jesús. Hay dolores del alma que está ahora mismo, hay gente que está con alguna aflicción en su espíritu, hay enojos tal vez, han habido malos entendidos. Señor, tú envía paz, una palabra de paz a este hogar, en el nombre de Jesús. Toda persona que se ha enojado con el esposo, la esposa, a lo mejor hay hijos rebeldes, más el amor de Cristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Pedimos ahora, Señor, que ese hogar sea inundado por el poder del amor de Dios, y la sangre de Cristo nos limpia, nos libra de todo pecado y toda maldición. Señor, yo oro que todos los que están en el hospital y que puedan oír o les acerquen una radio o en su espíritu, Señor, y entra en ese salón, entra en esa sala de hospital, entra en ese lugar, en ese hogar, entra, Señor, en esos lugares, y que tu paz traiga sobre cada persona esa revelación de tu gracia y de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús yo oro esta tarde, creyendo, Señor, creyendo que tu poder, tu amor y tu gracia sobreabunda para cada persona, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Gloria a Dios. Señor. Amén, amén, amén. Creemos en las promesas de nuestro Dios. Ese es nuestra mayor garantía, nuestro respaldo, la palabra de nuestro Dios. Amén. 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 Pastor Marcos, siempre agradecido y por ser sensible y por entregarnos esta enseñanza bíblica. Un abrazo, pastor. Bueno, un abrazo, más que nada agradecido con el Señor de tener el privilegio que usted me da
de poder dirigirme a la audiencia, a la iglesia y a quienes nos hagan el favor de escuchar. Lo único que les pedimos es que sigan orando por los pastores, sigan orando por nosotros, y que juntos sigamos adelante, perseverando, porque el Señor viene pronto. Que el Señor le bendiga, saludos a todos. Amén. Sigan en un buen programa. Sí, y estamos unidos, amigo, aparte de la amistad, estamos unidos con el mismo Dios, con nuestro Padre Celestial, estamos unidos con nuestro Salvador Jesucristo, y estamos unidos con nuestro bendito Espíritu Santo, el Paracleto, que nos guía, que nos redarguye, que está haciendo la obra en nuestra vida. Gracias, pastor. Amén, gloria a Dios. Sí. Muy bien. Hasta pronto. Y la hora, ¡ay! ¿Qué hacemos? Bueno, ha sido de bendición. Muy bien. Gracias, pastor Marcos. Hasta el próximo miércoles. Dios mediante. Hasta el próximo miércoles. Qué bendición, qué bendición. Dios está tocando corazones. Él siempre, nuestro Dios siempre tiene la respuesta a tu petición. Dios te conoce, Él tiene todo bajo control. Entienda la autoridad de Dios. Nada se mueve si Dios no lo permite. Si algo ha sucedido, pregunta, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Para dónde Dios me quiere llevar? ¿En qué crecimiento, en qué nivel Dios quiere que esté mi fe, mi confianza, mi dependencia en Dios? Bien, vamos a tener contacto. Atención, ¿cómo estará nuestra hermana Claudia? Atención, hermana Claudia, hay que tener paciencia. Ya, vamos a conectarnos de California a Pensilvania. ¿Cómo estará la temperatura por allá? ¿Aló? Sí, hello. Bendiciones, pastor, hermanos que nos escuchan. Gracias, Buenas hermana noches. Claudia. Amén. ¿Qué noticia nos tiene Pensilvania? Aquí estamos bien, gracias al Señor. Otro día hermoso que Dios nos dio. Han habido días muy bonitos. No sé cómo ha estado la temperatura allá por New Jersey, pero aquí estuvo un día muy agradable, muy agradable, contemplando la creación de Dios, ese paisaje, las flores. Ay, qué romántico, o me coloqué sensible, nostálgico, pero es tan bella la creación de nuestro Dios. Amén. ¿Cómo está la familia, los niños? Están bien, gracias a Dios. Los niños ahí están. Los baby. Ya no tan babies. Están un poquito desarrollados los babies. Ya. Saludo a Eva Luna y a Ulises. Bien. Gracias, pastor. Amén. Cuéntenos, ¿qué nos ha preparado hermana Claudia? Siempre estaba pensando que siempre cuando preparamos alabanzas son alabanzas de adoración, alabanzas lentas. Esta es una alabanza un poquito más diferente, un poquito más, digamos, más rápida. Más de alabanza, de una alabanza de regocijo, de gozo, y se llama Rey, es de Cristín Dilario, y pensé en una alabanza así porque creo que también es importante alabar al Señor con gozo, porque Amén. La misma canción dice: en tu presencia danzamos libres, y qué lindo es poder alabar al Señor con libertad y con alegría, con gozo, con el gozo que el Señor nos da, que es nuestra fuerza. Amén. Así lo creemos, hermana Claudia. Así que esta es la alabanza que el Señor ha puesto en mi corazón. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Sí, se llama El Rey. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios Amén. ha cambiado nuestro lamento en gozo, y el Amén. gozo del Señor es nuestra bendita esperanza en Dios. Así es. Bueno, hermana Claudia, entonces el título es el Rey. Rey, sí. Y me doy cuenta que le gusta bastante a nuestra hermana, le gusta cómo ministra a nuestra hermana Di Clario. Sí, a mí me gusta muchísimo ella, mucho sus canciones, desde hace mucho tiempo estoy escuchando. A mí me llamó la atención, sí, a mí me llamó la atención el testimonio, la vida pasada de ella, fuertísimo. Le invito a que conozca un poco la historia de esta mujer de fe
Y bueno, el Señor se glorifica en todas las vidas. Amén. Así es, pastor. Así que a mí, ¿Perdón? una vez estuve en un concierto de ella, me quedé hasta el final para poder sacarme una foto con ella. ¿Ya? Y bueno, gracias al Señor, Dios me dio la bendición de poderme sacar una foto con ella. Qué bueno. Entonces, sí. Son experiencias. Para la Amén. próxima nos invita al hermano Denny, a la familia por acá. Okay. Bueno, el hermano Denny ya estuvo en un concierto. Yo no he estado en el concierto, no. Bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? Amén. Ya. Amén. Ok. Gracias, hermana Claudia, por su Bendiciones, dedicación. Amén. Gracias. Escuchamos el tema, nuestra hermana Claudia que ha preparado, se llama El Rey. No, se llama Rey. Bien, escuchamos el tema. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Sí, Señor. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey.
Así es, amén. Rey de reyes, nuestro creador, el Dios, el Shaddai, Él es nuestro creador. Hermosa canción, muchas gracias, hermana Claudia Orellana. Qué bendición de nuestro Dios, conocer al Dios verdadero, al Dios real. Vamos al tema, tenemos que llegar a la conclusión sobre el tema del fracaso. ¿Qué nos quiere mostrar el fracaso? Lo dije al comienzo, creo que nos ayuda a entender cuántas veces hemos fracasado en la vida. Y no nos sorprende si yo me tengo que mirar una fotografía o tengo que mirarme en el espejo. Le puedo decir con mucha claridad, muchas veces he fracasado. Pero ¿qué nos quieren mostrar los fracasos? Nos muestra nuestras limitaciones, nos muestra nuestras debilidades, nos muestra nuestros errores. Pero también Dios, a través de la palabra en 2 Corintios, capítulo 4, verso 8 y 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Mire qué dice esta nueva traducción o nueva versión en 2 Corintios, verso 8 y 9. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Déjeme también agregar otro término sobre el fracaso. El tema de las caídas. ¿Cuántas veces usted ha caído? El tema no tenemos que cuestionar cuántas veces hemos caído. Más bien tenemos que analizar el proceso, de qué manera usted se ha levantado, de qué manera usted ha encontrado la salida del fracaso. ¿Ya? Como lo mencioné y ahora se lo digo, aquellos fracasos que usted no ha podido superar, que esos fracasos destructivos, es el que pone de manifiesto sus limitaciones y debilidades, acentúa su falta, y si no la procesa de manera correcta, lo hará sentirse inadecuado y lleno de defectos. Atención a eso, lleno de defectos. Y mire la otra realidad. En cambio, esos fracasos que nos enseñan, esos fracasos que nos hacen crecer, que nos hacen madurar, atento a eso, que trabaja mucho con el orgullo, con el egocentrismo, atención al fracaso productivo, revela nuestras debilidades, revela también nuestras limitaciones, pone de manifiesta nuestra manera errónea de pensar, y cuando se procesa de manera correcta, nos conduce a mejores opciones y nos ayuda a depender más del Señor, el Dios Todopoderoso. Permítame mencionar algunas historias de algunos personajes bíblicos. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? ¿Cuántas veces falló el apóstol Pedro? Dígame un ejemplo, a ver, hermano Denis o otro hermano, ¿cuántas veces falló Pedro? Por el tema del carácter, tan impulsivo, ¿cómo se entiende esa palabra? Arrebatado. Impulsivo, arrebatado. ¿Cuántas veces él fracasó? ¿Se acuerda cuando ese milagro, cuando iba caminando sobre las aguas? ¿Y por qué fracasó empezó a hundirse? ¿Y por qué después, otro caso, por qué
negó 3 veces al maestro? ¿Por qué también le cortó la oreja al soldado? Ya, mire, déjeme, lo encontré muy interesante este análisis de la psicóloga, no la puedo pronunciar en el nombre americano. Ella dice que Pedro fracasó por la personalidad. ¿Cuál era la personalidad en el proceso antes ya de adquirir la madurez? Era indisciplinado, inconsistente y también impulsivo. Y esa característica, ¿no? ¿Se dice característica? Sí. Esa realidad lo llevó a fracasar, también a sentirse rechazado. Y mire lo tercero, que profundo el análisis. Pedro se sintió mediocre en su forma de actuar. Interesante el antes y el después, porque yo lo veo en Primera de Pedro maravillosamente, lo veo en su crecimiento, como después él termina en su vida cristiana, es maravilloso. Ahora veamos otro análisis sobre el amigable Abraham. ¿Cómo era Abraham? También tuvo un proceso que le faltó. ¿Sí? ¿Una fotografía? Bueno, Abraham también vivió un proceso de fallas de sus debilidades. ¿Sabe cuál era la debilidad de Abraham? Mire, también un análisis bien personal, íntimo. Era miedoso, autoprotector y mire, la otra característica del fracaso, indeciso. Y todo esto, esas 3 características lo llevó a tener conflicto, a tomar malas decisiones, y a tomar las malas decisiones, eso le llevó a vivir constantemente en interrupciones, constantemente. ¿Qué podemos decir de Moisés? Ay, pastor, no va a quedar nadie parado. Bueno, a mí me tocó y a todos nos va a tocar, porque la idea es que todos aprendamos y que también de estas historias o de estos testimonios podamos aprender y podamos superarlos. La falla de Moisés, ¿cuál fue la falla de Moisés? Perfeccionista. Los perfeccionistas, temperamental, un carácter fuertísimo de Moisés también. Y el otro punto también interesante, Moisés se le conoce también por su suspicaz. Y estos 3 elementos, en vez de características le voy a llamar estos 3 elementos, siempre Moisés estaba criticando y también se sintió rechazado y también lo llevó a tomar malas decisiones. Voy a ir un poquito más rápido porque hay bastante material que estoy considerando en forma de... mire, entiéndame el aspecto bíblico que estoy hablando. Estoy hablando sobre la conducta de esas personas. Ya, no me malinterprete, estoy mirando la conducta de esas personas. Bien, ahora del apóstol Pablo, el poderoso Pablo, ¿qué podemos decir de su fracaso? Era dominante, su voluntad férrea, era desconsiderado. Y eso le llevó a tener pérdida de la independencia, pérdida de poder y de autoridad. Bueno, ahora, cuando las personas viven un periodo breve o prolongado del fracaso, le hace falta de propósito, trabaja mucho el orgullo en esas personas. También puede haber un proceso de desconfianza, una motivación errónea en su vida. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay
temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, iglesia, quiero tomar esta parte para que podamos sacar enseñanza. El miedo, el tema de equivocarse, el tema de cometer errores, el tema de que la gente vea nuestras debilidades. Dios, que es nuestro maestro de maestros, Él quiere enseñarnos, pero también a la vez quiere ordenar nuestra vida y quiere capacitarnos. ¿De qué manera? A ver, primero, las inexperiencias, porque dice en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Temor a hacer el ridículo. Si fallo, se van a burlarse de mí. Ese tema puede traer a la persona un conflicto serio, personal, íntimo. Temor también a la inexperiencia, nadie me va a creer. Temor al fracaso también te hace pensar o te lleva a que digas, soy un fracasado. Temor a no hacer nada bien. No creo que debo intentarlo, todavía no lo sé. El temor al cambio. Nunca se ha hecho, no va a funcionar. Los fracasos a la desconfianza, la falta de convicción, la falta de perseverancia, la falta de confianza en Dios y la falta de fe. Son elementos claves, iglesia, son elementos clave en que muestra nuestra debilidad humana, nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones, y ahora viene el cambio. ¿Qué debemos hacer, iglesia, para poder alcanzar una victoria? No estoy hablando más, no estoy usando el término éxito, más bien estoy usando el concepto espiritual de la victoria. ¿Cómo puedo alcanzar la madurez? ¿Cómo puedo alcanzar esa confianza? ¿Cómo puedo alcanzar esa seguridad, esa estabilidad que viene de lo alto? La palabra del Señor nos quiere mostrar una vez más, verso 16 del capítulo 4 dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. ¿Qué nos quiere mostrar Dios? La bendición de los afligidos. Dios debe ser nuestro sustento. Dios es el que nos va a sostener. Él no nos va a dejar caer. Y si estamos tocando suelo, Él desde ese lugar una vez más nos va a dar otra oportunidad, otra enseñanza para superarnos. Como dice Salmo 20, versos 7 y verso 8, me confirma, dice, voy a parafrasearlo. El mundo, ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros en el nombre de Dios confiamos, en el nombre de Dios nos levantamos. Si me confirman, Salmo 20, 7 y 8, correcto. Iglesia, entendamos, el cuestionamiento en esta tarde o noche no es cuántas veces ha fracasado. La pregunta es, ¿quién nos sustenta? ¿Quién nos va a levantar? ¿Quién nos va a restaurar? ¿Quién nos va una vez más a ayudar
a estirar su mano. La respuesta la tiene Dios. Él no nos va a abandonar. Él no nos va a despreciar. Más bien, Él nos entiende. Y como Él nos entiende, Él sabe en qué área de nuestra vida somos débiles. En carácter, en personalidad. No sé si usted puede también definir ese término, que es otro tema. ¿Se ha dado cuenta que algunas personas son muy débiles emocionalmente? Téngalo por seguro que Dios quiere hacerle fuerte a usted. Y esa enseñanza no se aprende tan solo en teoría. Más bien Dios en el campo de batalla, ahí en el diario vivir, es ahí cuando el Señor te muestra, te enseña, te capacita y te hace victorioso. En que en otra ocasión algo similar no lo alcanzaste, puede ser un proceso financiero, puede ser un proceso emocional, un proceso laboral. Dios te capacita y te enseña con su sabiduría, con sus instrumentos. Dios, en otro tiempo eras un fracasado y luego el Señor te hace un conquistador, te hace una persona vencedora en Cristo Jesús. Amén, iglesia. A ver, hermano Denny, me avisan en los 3 minutos que me quedan. Voy a inmediatamente saltar al texto que tenía preparado, Romanos 8. Romanos 8, 28, creo que usted ya lo conoce. Que creo que hace una conclusión interesante a los que vivimos ese proceso de tribulación, ese proceso de vivir al borde de, dice así la palabra del Señor, Romanos 8, verso 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Escuche, iglesia, esta pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el día, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, iglesia, mire, del fracaso pasamos a la victoria espiritual. ¿Qué tenemos que entender?
el amor de Dios, Dios te valoriza. Para Dios tú eres la princesa, para Dios somos importantes los varones, para Dios somos su pueblo, somos sus hijos. Por lo tanto, sentirnos aceptados por Dios, sentirnos comprendidos por Dios, esa promesa divina que Dios estará con nosotros, que todas las cosas que nos suceden, Dios lo permite con un propósito para ordenar nuestra vida, para sacar todas esas cosas que son un estorbo o no permiten fluir la gloria de Dios en nuestra vida, todas esas cosas que se producen como una barrera, como una pared o como una muralla, todos aquellos Dios quiere eliminarlo por completo, quiere sacar todo y luego cumplir el propósito. En este último minuto, digo, iglesia, llénese de la confianza de Dios. Confíe plenamente, no le digo ciegamente, no, plenamente en Dios. Confíe plenamente en Dios. Y estos últimos 30 segundos, en medio del sufrimiento, Dios nos dará la victoria espiritual. Tenga esa certeza, esa seguridad en nuestro Cristo que nos da esa garantía o ese respaldo. Amén, iglesia. Terminamos. Dios nos va a sanar, Dios nos va a llevar a conquistar, Dios nos va a llevar a ser vencedores. ¿De qué manera? No estoy hablando de cosas superficiales, sino que estoy hablando de cosas reales. Bíblicamente, Dios va a trabajar con su vida personalmente. Dios tiene todo un plan personalmente de acuerdo a la voluntad de Dios, y en ese plan Dios quiere glorificarse. Amén, iglesia. Entonces Dios nos va a sanar, Dios va a usar nuestra vida para glorificar su nombre, y Dios ya en el pasado o en el presente ha hecho grandes cosas con nosotros. Dios va a seguir haciendo grandes cosas. Dios va a usar tu vida de manera maravillosa. Vamos a orar y luego nos despedimos con un tema musical. ¿Estamos a tiempo? Sí, estamos a tiempo. Vamos a orar por todas las peticiones. Ya se anotaron, hermano Denis, llegaron peticiones. Bien, saludamos a todos los hermanos que se han agregado. Nuestra hermana Aura, nuestra hermana Verónica, nuestra hermana Candy, Eli, ya le hemos saludado. A nuestra hermana Aura Recuero, la hija de nuestra hermana Rosa García de Conérico. Bien, vamos a orar. Señor, nuestra vida, tú la conoces. Señor, restaura nuestra vida. Y cuando digo restaura, Señor, cambia nuestra vida. Señor, trabaja en nuestra vida. Haznos ser hombres, y a las mujeres, mujeres de fe, hombres de fe, que podamos tener esa convicción, esa certeza, ese fundamento en la fe puesta en Dios. Esa enseñanza, esa doctrina, que sea, Señor, nuestro andar, la palabra de Dios. No lo que diga el hombre, no lo que diga la mujer, no mis ideas, no, todo sujeto a la palabra de Dios. Señor, guía nuestra vida. Coloca en nosotros, Padre, obediencia. Haznos, oh Dios, hombres sabios, mujeres sabias, que podamos, oh Dios, tener el discernimiento, que podamos conocer, entender y poder, Señor, interpretar cada momento que tenemos que enfrentar. Vendrán momentos difíciles, momentos inesperados, pero tengamos, oh Dios, esa convicción. Si estamos en la voluntad de Dios, estamos en el mejor lugar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que has hecho en el pasado.
Gracias, Señor, por lo que estás haciendo hoy en nuestra vida. Gracias, Dios, por fe lo digo, por lo que vas a hacer en el mañana en nuestra vida. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre. Te lo presento todo y pido tu bendición para cada persona que está en la sintonía. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos e iglesia, nos despedimos con este tema musical del hermano Samuel Hernández. Él es un hermano puertorriqueño, me parece, sí. Él nos habla de un testimonio de que Cristo sana. Bien, hasta pronto, iglesia. Dios mediante, nos volvemos a encontrar este domingo en la mañana en las transmisiones de los cultos, de los dos cultos, 10 de la mañana, 11:30, horario del este. Recuerde que estamos en New Jersey o New York, esas son las dos referencias y le esperamos en la sintonía. Puede compartir estas transmisiones y los días miércoles, horario del este, desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hasta pronto, iglesia, muchas bendiciones. Oh, Samuel Hernández, dije. Oh, a ver. Ahí está. Y sigo creyendo que los enfermos son sanos en el nombre de Jesús, que tus hijos y tu familia serán salvos, que esa depresión y esos ataques de pánico tienen que irse por el poder de Dios. Que el amor de Dios lo cambia todo, que pronto correremos a tu presencia y adoraremos juntos. Sigo creyendo. Grandes y que su favor dura toda la vida. Por la noche durará el llanto y en la mañana vendrá la alegría, la alegría. Sigo creyendo que me sostiene tu mano y que mi provisión viene de ti cada día, que aunque anuncien lo contrario, nada le falta a los que en tu nombre de corazón confían. Sigo creyendo, sigo creyendo. Creyendo que las puertas se abren y que su amor dura toda una vida, que el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Yo sigo creyendo que los enfermos son sanos y que la depresión se aleja de mí cada día, que lo que veo y lo que escucho no impedirán que mi fe siga creciendo.